Buenas tardes. Espero que se encuentren bien todos ustedes. Por preguntarles la señal de audio y de video, ¿cómo está? Primero, buenas tardes. Se ve todo. Ya, que muy bien, gracias. Entonces, haciendo un breve recuento de lo que habíamos visto la clase anterior, habíamos hecho referencia al método Monte Carlo. Para ello nos habíamos ayudado de un sistema, de un video donde nos ayudaba a aclarar el proceso de la metodología mismo de este método Monte Carlo, sin llegar a ser especialistas, digamos, en la aplicación de este método, ¿no? Sin embargo, que en forma general ustedes sepan, conozcan la aplicación de este método. Algo así mismo parecido lo habíamos hecho con el método de árboles de decisión. Hicimos aquí la presentación, luego de ello hicimos un video para que vean ustedes, ¿no? El- cómo se puede aplicar. Asimismo, de manera similar con la matriz de pago. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado. Vamos a ver rápidamente algo que también tiene relación, que es la regla de Laplace, que nos dice cuando por falta de datos no se desea agregar un valor a las probabilidades de ocurrencia de los eventos bajo estudio y puede razonar o deducir que cada uno de los posibles eventos tiene la misma probabilidad de ocurrir que los demás o que no hay por qué suponer que un evento nuevo es más probable que el otro. Es decir, si no tenemos información como para analizar, ver, determinar las probabilidades, lo que nosotros podríamos hacer es asumir un cierto valor, una probabilidad igual de los eventos que nosotros nos hayamos planteado, ¿no? Si nos planteamos 3 eventos, podríamos darle la probabilidad igual a cada uno de ellos. Eso es lo que nos está diciendo esta regla, ¿no? Que no es ninguna cosa del otro mundo, sino nada más el considerar la probabilidad que se dé un evento en las mismas condiciones, el mismo valor de probabilidad que otro evento. Eso es en lo que consiste esta regla que nos hace referencia. Con ello vamos a ver no sé si estoy, voy a verificar si estoy en las láminas. Sí, estamos viendo las láminas, ¿no? La filosofía del enfoque propuesto, la declaración fundamental del nuevo enfoque es la siguiente: los únicos datos verídicos y confiables son los obtenidos en el presente, ¿no? Los que se obtienen ahora o los históricos, también por supuesto, ¿no? De ahí los datos que se proyecte para más luego, mañana, el mes siguiente, el año que viene, ya son estimaciones, son probabilidades que pueden cumplirse o que no. La filosofía de este nuevo enfoque es llevar a cabo el proyecto siempre que las condiciones actuales y conocidas tanto de mercado como tecnológicas y económicas lo hagan económicamente rentable. Para eso justamente la evaluación del proyecto y en todos sus aspectos, ¿no? En los diferentes capítulos que nosotros estudiamos, que lo vimos, comenzando con un estudio de mercado. Alguno de ustedes ya he podido ver que lo están haciendo. De ustedes mismos me invitó a participar en una encuesta. Entonces, veo que van avanzando algunos de ustedes, ¿no? Y de propósito, no olviden, de aquí al 28 de este mes se termina ya con ustedes el régimen 2009, se terminan las actividades. Entonces, vayan avanzando en el trabajo y cualquier situación, cualquier duda que tenga. De propósito, por ahí unas 2 personas me pidieron unos comentarios. Después de esto, de esta clase que tengamos, voy a revisarles, ¿no? Voy a darle una chequeada y les emito, les doy algún criterio personal.
Entonces, esto en cuanto se refiere a lo que habíamos dicho, el asunto, la viabilidad del proyecto. Todos los capítulos estábamos hablando de la probabilidad que se dé en el estudio de mercado. En base a eso, recordarán ustedes, se planteaba el estudio técnico, el estudio económico, el estudio financiero. Y últimamente lo que estamos analizando son los riesgos que pueden presentarse, ¿no? Durante la evaluación del proyecto y en la ejecución del proyecto mismo. El estudio de mercado debe de hacerse lo más completo posible con proyecciones multivariables. Sí, pueden haber muchísimas variables dentro del asunto de mercado, ¿no? Y que ya las personas que lo han realizado deben haberse dado cuenta, quién sabe por el asunto de tiempo y todo eso, tal vez restringieron el asunto de las variables, ¿no? Pueden haber cuántos tipos de variables de la parte del estudio de mercado. La gran diferencia que hay entre el nuevo enfoque y el enfoque tradicional. Tradicionalmente, dice, se hacían proyecciones de mercado que por muy completas que fueran, resultaban incapaces de predecir los cambios económicos nacional e internacionales a largo plazo, pero que a pesar de esto se tomaba como base para el cálculo de ventas o ingresos. Las proyecciones, el ejemplo más sencillo que hemos puesto es el sector eléctrico, ¿no? Y alguna vez cuando estábamos viendo proyecciones en estudio de mercado, recordarán ustedes el ejemplo que habíamos puesto del sector eléctrico, en donde una información histórica de años atrás, 5 años, 10 años atrás, se veía el crecimiento que ventajosamente para los análisis era una proyección de tipo lineal, ¿sí? Así se ha venido cumpliendo. Pero a lo largo del tiempo pueden producirse ciertas situaciones que inclusive pueden salir del control de esas proyecciones. Y un caso de ellos, justamente lo que estamos pasando, ¿no? Con esta pandemia, estoy seguro que 2 años, 3 años atrás, a nadie se le habrá ocurrido que iba a haber disminución en la demanda de potencia y energía eléctrica debido a esta situación. Con seguridad, 2 años atrás, como digo, sin temor a equivocarme, podré decir que nadie tuvo una intuición de poder predecir este problema, ¿no? Por el cual estamos en este momento. Tal vez posiblemente fines del año anterior, ¿no? En diciembre, enero ya se escuchaba que podía presentarse esto y quién sabe, alguien pudo ya ver dentro de los escenarios, pudo posiblemente haber ya considerado, pero como digo, pocos meses atrás, estamos hablando del mes de diciembre, de enero, ¿no? Que son unos 6, 7 meses atrás. El nuevo enfoque realiza las mismas proyecciones, pero sin tomarlas en cuenta para el cálculo de ingresos, ya que esta consiste de la inutilidad de la acción. ¿Sí? Y una de las técnicas que he enfocado esto es la que justamente les acabo de decir, ¿no? El asunto de los escenarios, plantearse el crecimiento de la demanda, cuando estamos hablando de la demanda del sector eléctrico, yo podría decir, voy a tener este crecimiento del tanto por ciento en un escenario alto, en un escenario medio y en un escenario bajo. Que es los 3 escenarios que al menos en los planes de electrificación se han venido presentando y en base a crecimientos económicos, ¿no? Ahí consideran, dicen, vamos a tener un escenario alto si es que el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, crece en tal porcentaje. Y hay valores que se estiman, ¿no? En base a organismos de desarrollo económicos nacionales e internacionales que ellos suelen hacer ese tipo de proyección. Si no se considera el futuro, es cuestión el cómo afecta este enfoque a otros 2 aspectos principales de todo el proyecto, que son el estudio técnico y la evaluación económica. De acuerdo a las proyecciones, si nosotros tenemos una proyección alta
podríamos determinar, ir determinando la capacidad de nuestros equipos, ¿no? Si ustedes, alguien decidió hacer algún proyecto, por ejemplo, de generación eléctrica, en las proyecciones va a decir, mi crecimiento va a ser de esta manera. Por lo tanto, el proyecto que yo estoy estableciendo, que estoy presentando, va a tener una validez para un cierto tiempo. Crece la demanda, yo hago una capacidad del proyecto eléctrico, con cualquier tipo de las energías, ¿no? Fotovoltaica, el que podría ser más aplicable para el caso, al menos si estamos hablando de instalaciones relativamente pequeñas. Ya los otros tipos son un poquito más grandes del uso de las otras energías, ¿no? Energía eólica, ya generalmente estamos hablando del orden de cientos de kilovatios, igual los otros tipos de energía, ¿no? Sean de mareomotriz, geotérmica, cualquier tipo de energías renovables ya tienen una magnitud un poquito mayor. Bueno, hidroeléctricas también hoy en día hay generadores muy pequeños, ¿no? Se puede generar, poner en el lecho del río y se puede sacar potencias pequeñas, 200, 300, 400 vatios. Entonces, esto en cuanto para hacer referencia a la proyección de la demanda que nos estaría dando la capacidad, y eso hace referencia al estudio técnico, recordarán ustedes. A ver, y esto ya vimos. En la evaluación de un proyecto tradicional, normalmente la capacidad del equipo y la tecnología se seleccionan de acuerdo a las condiciones de mercado al momento de hacer el estudio. La evaluación económica, mientras que los estudios tradicionales utilizan un estado de resultado pro forma para obtener los flujos de efectivo de proyecto para obtener la rentabilidad económica expresada como el valor presente neto o la tasa interna de retorno. Y finalmente se hace el llamado análisis de sensibilidad. ¿Sí? Vimos eso también un poquito, ¿no? Cómo podemos hacer la sensibilidad. Si yo cambio algún factor, podría decir qué sucede si es que de acuerdo al crecimiento de la demanda, al nivel de ventas, yo me planteé un cierto escenario. Pero ¿qué pasaría si es que el nivel de ventas sube en un 5%? O si el nivel de ventas baja en un 5%. ¿Qué es lo que sucede entonces? Hago un análisis de sensibilidad a través de estos flujos de fondos, ¿sí? Flujos netos de efectivo, y yo podré determinar cuál va a ser el valor presente neto y la nueva tasa interna de retorno si es que se presentaría estas variaciones. Como digo, un ejemplo podría ser esto, ¿no? El hecho de decir qué pasa si sube un 5% de la demanda, el nivel de ventas, o bajo un 5% en la demanda o en las ventas. Entonces nos dice, se hace el llamado análisis de sensibilidad para observar el comportamiento de la rentabilidad económica bajo ciertos parámetros cambiantes, principalmente el precio de insumos. ¿Sí? Aquí el ejemplo que nosotros pusimos es con la variación de la demanda, ¿no? Aquí el ejemplo que nos pone es con la variación de los insumos. Si voy a fabricar muebles, puedo hacer un análisis de sensibilidad diciendo qué va a pasar con mi proyecto si es que los insumos me suben en un 5%. O si me bajan en un 5%, ¿cuál va a ser los nuevos valores del valor presente neto o de la tasa interna de retorno? Si no se toma en cuenta el futuro, entonces la inflación debe ser considerada como cero. Si se considera que solo la información es conocida y válida y se considera la inflación como cero, en el análisis las siguientes declaraciones son válidas. Antes de ver acá, lo que sí podemos decir, si se hace un análisis con inflación y vemos que estos indicadores financieros son favorables, al hacer con inflación
también el resultado nos va a resultar asimismo favorables. Entonces, en fin de cuentas, en lo que se refiere a la inflación, la aplicación o no de la inflación y la determinación de los indicadores financieros para verificar si el proyecto es beneficioso o no, no tiene importancia la aplicación de este indicador de la inflación, ¿sí? Entonces, esto sí les repito y recalco que ustedes en el momento que hacen sin considerar una inflación, determinan un cierto valor. Ese valor es, si les dio un valor adecuado, les dio una tasa interna de retorno, por ejemplo, de un 20%, 30%, que son ya valores buenos, nosotros podemos decir que considerando con inflación también vamos a tener tasas internas de retornos de ese mismo orden. Si la inversión resulta económicamente rentable bajo las condiciones actuales y conocidas, sin importar el nivel de inflación, en el futuro el proyecto seguirá siendo rentable siempre que el nivel de ventas siga siendo constante. Sí, ahí es muy importante, ¿no? Puedo decir, no va a haber inflación a futuro, pero tengo que tener muy en cuenta con el asunto del nivel de ventas, que repito, una vez más, eso viene del estudio de mercado, eso es lo que me va a determinar el nivel de ventas en la proyección del nivel de ventas hacia el futuro. La rentabilidad económica se ve incrementada automáticamente si se aumenta el nivel de ventas, ¿sí? Mejoro yo las ventas, en las proyecciones puedo hacer un análisis de sensibilidad asumiendo que puedo mejorar ya un 2, 3, 4, 5% del nivel al escenario que inicialmente me había trazado. Siempre que permanezcan constantes las otras condiciones que afectan la rentabilidad. Claro, si yo vendo más, pero tengo que gastar más, posiblemente la tasa interna de retorno sea el mismo, un valor muy parecido al que lo tenía antes. Pero si yo puedo mejorar mi nivel de ingresos, vendo más con la misma maquinaria, utilizando lo que yo tenía anteriormente, con las mismas inversiones, de hecho, el nivel de rentabilidad va a mejorar. La tasa interna de retorno va a ser mayor, el valor presente neto va a ser también positivo y mayor. El préstamo, a ver, el empleo de la técnica de inflación cero implica evaluar el proyecto en condiciones más bien pesimistas, ¿sí? Un caso extremo, ¿no? Sería lo más crítico que podría yo aplicar es con una inflación cero, o sea, lo cual desde el punto de vista de evaluación es mejor todavía. El préstamo a tasas preferenciales siempre es benéfico para las empresas, cualquiera que sea el nivel de inflación vigente y siempre que las ventas no disminuyan. Entonces, esto es muy lógico lo que nos pone aquí, ¿no? Si yo tengo un nivel de ventas adecuado, sin considerar una disminución, las tasas de interés, para mi proyecto yo voy a ir al sistema financiero, a un banco, a una cooperativa, a una financiera, a pedir el dinero para el proyecto. Entonces, si me dan una tasa preferencial, un valor de tasa de interés menor que el mercado, menor que cualquier otro proyecto, eso es beneficioso, ¿no? Si yo puedo conseguir $10,000 para mi emprendimiento con una tasa de interés del 6-7%, sería excelente, ¿no? Porque los préstamos normales, particulares, ya lo habíamos comentado hoy en día a nivel de aquí de nuestro medio están en el orden del 16, 17, 18%. Esas es las tasas de interés que se pague. Recuerden ustedes el ejemplo que también lo habíamos hecho, ¿no? Lo hicimos un ejemplo de aplicación de estas tasas de interés. La medición del riesgo mercado. A diferencia del riesgo tecnológico,
el cual puede ser controlado por la empresa optimizando todos los recursos que se utilizan en la producción, ¿sí? Tratar de que las capacidades de producción sean las adecuadas. El riesgo de mercado está fuera del control de la compañía, por eso también se llama riesgo no sistemático, ¿sí? Igual vuelvo a esa situación que estamos en este momento. El nivel de ventas de muchísimas empresas por el asunto de pandemia se ha caído completamente, ¿sí? Ustedes en la semana pasada asistieron a las conferencias y deben haber escuchado en la parte eléctrica los niveles de disminución que se ha tenido, ¿no? Recuerden que aquí en nuestro medio, en la empresa eléctrica regional del sur, si no estoy mal recordado, había una disminución del consumo de energía del 36%, ¿sí? Que era el porcentaje más alto del país. Entonces, ese tipo de disminución de electricidad está ligado, tiene una relación directa con la producción. Es decir, cuando estoy hablando de producción, estoy hablando de industrias, todos tipos de industrias que tenemos aquí en nuestro medio, ¿no? Industria artesanal, la mediana y pequeña empresa que tenemos, la parte comercial. Entonces, todo eso ha habido una disminución, lo que repercute, por supuesto, los almacenes venden menos, se cierra más pronto, han tenido sus capacidades de reducir. Si antes a lo mejor tenían 2, 3 refrigeradoras conectadas, ahora por la disminución de ventas, quién sabe, lo tiene solamente uno. Entonces, todas esas situaciones ha hecho que se disminuya el consumo de energía eléctrica. Esto hacía referencia, ¿por qué? Por el asunto, como aquí mismo nos dice, la cuestión de mercado, ¿no? La cuestión de mercado es uno de los aspectos muy sensibles que puede tener un emprendimiento, que puede tener una empresa. No tanto como aquí mismo nos señala el asunto tecnológico, ¿sí? El asunto tecnológico, por cambio de tecnología, puede presentarse algún riesgo, pero en periodos mayores, ¿no? Si yo me compro en este momento un robot, digamos, para mi proceso productivo, he decidido robotizar a través de un robot, posiblemente por el cambio tecnológico que se da, quién sabe, entre al deterioro tecnológico después de 3 años, 4 años, ¿sí? Por el cambio, no es como el caso de las computadoras. Ustedes deben haber visto, deben haber notado, si yo me compro un computador en este momento eh, con el microprocesador de tal tipo, Core el i6, Core el i7, tantos gigas de disco duro, etcétera, etcétera, velocidad de tantos megahercios y más cosas, ¿sí? Puede ser el computador más moderno para este momento, pero posiblemente de aquí a un año ya está entrando en la obsolescencia. Y ni se diga en 3 años, 4 años, 5 años, ya que a 5 años, quién sabe, el computador que hoy en día que lo he adquirido es lo máximo en tecnología, de aquí en 15 años, perdón, en 5 años, quién sabe, ya no tiene ninguna validez tecnológica. Una empresa puede irse a la bancarrota porque disminuyen las ventas por condiciones propias del mercado. Y qué mejor ejemplo que sea muy repetitivo en este asunto, lo que está pasando en este momento con la cuestión de la pandemia, ¿no? Nos puede aclarar mucho esto. Cuando se habla de prevenir estos hechos, no quiere decir que eviten que sucedan, sino que se tomen las medidas necesarias para que si llegan a suceder, tengan instrumentos o previstas ciertas acciones que aminoren el impacto negativo que estos hechos tienen sobre la economía de las empresas. Entonces, ahí ya viene la intuición, la habilidad de los administradores de las diferentes instituciones o organizaciones, ¿no? Alguien que estaba produciendo un cierto tipo de producto antes de la pandemia, que tenía un buen nivel de ventas. Llegó la pandemia y se le cayó la venta de ese producto. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Y por eso digo, ahí viene la habilidad, ¿no? De buscar que con la misma maquinaria
o tal vez algún pequeño ajuste, producir, cambiar la producción, ir por otras alternativas que sean aceptables por los demandantes, por los consumidores. Y esto puede ser muy rápido, ¿no? Decisiones muy rápidas que se las deba tomar. Y eso será en el transcurso de los días para tomar ese tipo de decisiones. Y quién sabe, como digo, con algunos pequeños acoplamientos tecnológicos en su equipamiento en la planta productora, se pueda buscar nuevas alternativas de producción. Si hay alguna pregunta, les pido que por favor lo hagan, ¿no? Las empresas que van a la quiebra son aquellas que no supieron manejar el riesgo de mercado, ¿sí? Y ahora, lastimosamente, hay muchas empresas que han quebrado, ¿no? Ustedes todos los días salen en la prensa, digo, con mucha pena porque eso implica disminución de mano de obra. Hay muchas personas que con el cierre de las empresas se están quedando sin trabajo. Empresas hoteleras mismo, la semana pasada nomás vi una nota de prensa en Quito, 3 hoteles que han venido trabajando muchos años, 20, 30 años, los estaban cerrando. Asimismo, otras empresas, cafeterías, restaurantes, algo parecido, ¿no? Lo que está pasando en las grandes ciudades también está pasando aquí en Loja, ¿sí? El centro de la ciudad, si ustedes se ponen en algún momento a recorrer, los locales comerciales deben ver muchos de ellos están cerrados. Se ve una gran cantidad de ahí puestos letreros grandes, se arrienda, se arrienda, se arrienda, ¿no? Es cuestión, como digo, cuando uno se camina por el centro, fácilmente uno se da cuenta de esa situación. Administrar el riesgo de mercado significa tomar varias acciones preventivas de bancarrota. Riesgos de mercado, riesgos técnicos, que ya lo mencionamos. Por ejemplo, a ver que las ventas están bajando debido al mal estado de las condiciones de mercado. Se contratan mejores vendedores, podría ser una alternativa, ¿no? Se lanza una campaña publicitaria especial, otra alternativa a través de redes sociales. Si la empresa es un poquito más grande, con mayores posibilidades económicas, quién sabe, hacer campañas de marketing a través de los medios de televisión, radio, prensa. Se incrementa la comisión por ventas para incentivar a los vendedores. Generalmente la mayor parte de estas personas que trabajan en ventas, ellos reciben valores, sueldos bajos, ¿no? Está en el orden del salario mínimo vital, $400. Y lo que reciben más bien es porcentaje sobre el nivel de ventas. Puede ser un 1%, 2%, 3% del nivel de ventas. Entonces, ¿eso para qué? Es para incentivar al vendedor que venda más y que pueda recibir un mayor salario. Se hacen ofertas en la venta de un producto, ¿sí? No sé ustedes si han fijado en algunos de los locales, dice el segundo a mitad de precio. Es una técnica de marketing, ¿no? Para que la gente no lleve uno, sino que lleve dos. En el calzado, por ejemplo, he podido observar, ¿no? En varios locales que dicen eso, ¿no? Lleve su segundo par y pague el 50%. Cualquier acción es válida con objeto de no ir a la bancarrota. Y como digo, no, hoy en día, pues ahí viene la habilidad, la experticia de los administradores, sobre todo de estas empresas, ¿no? En el sector eléctrico como que no hay tanto la problema, ¿no? Las empresas eléctricas, si bien han disminuido la demanda, el consumo de potencia y energía, recibirán un poco menos de dinero, pagarán menos de dinero a las generadoras
pero en fin de cuentas no es una situación crítica como el caso de las empresas particulares, la de venta de bienes o servicios. Bueno, yo creo que, a ver, vean cómo estamos. Sí, podríamos por el día de hoy, como habíamos dicho, está, a ver, alguien, eh, hay un mensaje de alguna persona, veamos el mensaje. A ver, me están aquí preguntando, dice, si es posible de cambiar el proyecto final con una prueba de la última unidad debido a que todas las materias, trabajos finales y estamos con poco tiempo para realizar todos estos trabajos. Es comprensible. Yo por eso desde el principio les había dicho, ¿no? De la preparación del trabajo, pero hay una situación, no sé si alguno de los compañeros docentes les indicó, el asunto de las pruebas, de los exámenes, por una resolución del órgano colegiado superior, debe considerarse el 40%. Eso es las pruebas. Y el resto de cosas, trabajos, participación, etcétera, etcétera, está el 60%. Entonces, lo que la idea de ellos más bien han priorizado, han dado un mayor porcentaje de validez justamente a los trabajos y han quitado, ¿no? Tenemos que cumplir nosotros como docentes esta disposición. Entonces, los exámenes tienen solamente el 40% de la validez. Como digo, no sé si alguno de los compañeros docentes les explicó esta situación. Entonces, en vista de ellos, de esto, es necesario que se haga el trabajo. Yo sé Claro, que claro, por por eso eso, el mismo ingeniero como están valiendo a poco las pruebas, lo que están haciendo es acumulándonos de bastantes y bastantes trabajos y cada materia proyecto, y hay materias que recién la semana pasada nos dicen que proyecto, y ese es el problema. claro, como digo, yo comprendo realmente, ¿no? Comprendo deben estar. Por eso desde el inicio recordarán ustedes, ¿sí? Yo sí les había dicho, avancen. Conforme vayamos con la materia avanzando, vayan ya a un proyecto. O sea, de tal manera que este rato la idea es que tuviesen su proyecto avanzado en un 60, 70%. Ya en estas 4 semanas que faltan, darle un retoque a eso, terminar el proyecto. Porque siempre pasa eso, ¿no? Hay algunos compañeros docentes que cuando falta 1, 2, 3 semanas mandan el trabajo. Entonces, ahí se complica, ¿no? Porque ustedes a veces no tenían esa consideración dentro de repartir su tiempo, ¿no? Y como digo, yo sé que realmente se les va a complicar ahí, pero eh, ahora, pues, de hecho, lo que más bien podríamos hacer es que estaba pensando tomarles una nueva prueba sobre esta última parte, más bien podríamos obviar esa prueba, ¿no? Considerarle lo que está hecho anteriormente, me parece que son 3 pruebas, si no estoy mal, 3 o 4 pruebas que se tienen. Y para que eso sea el aporte del 40% y el 60% más bien que sea lo del trabajo. ¿Sí? Como digo, comprendo, pero vean ustedes también el órgano colegiado superior nos dio esta nueva disposición en los que privilegia los trabajos. Eso es lo que podría decir. Yo espero su comprensión también de parte de ustedes, ¿no? A ver, me fue, no sé si me noto, veo acá que me están escuchando, veo que el internet se me fue, no sé si acá. Sí, me están escuchando. Sí, sí se escuchó, pero quería hablar un poco, perdón. Ya, acá tengo un problema. No sé que no hay internet, me parece raro, ¿no? Me parece raro que acá me salió una señal que no tengo internet. Bueno,
A ver, hay otro mensaje, veamos qué es lo que qué es lo que nos dice, ¿no? A ver, ya, ok. Ingeniero, Sí, yo quería hablar, ingeniero. Lo que pasa es que los proyectos que tenemos, de los proyectos que le hablamos, son proyectos largos, que igual que teníamos para otras materias, pero son más prácticos, entonces eso nos toma más tiempo y por eso queríamos ver cómo hacíamos con su proyecto, porque ya serían, o sea, los trabajos que tenemos ya para las otras materias son bien prácticos y de tiempo, de, no sé cómo explicar al ingeniero, pero la cosa es que queríamos ver cómo nos ayuda para que nos quite un poquito de carga con este proyecto, porque los otros son ya bastante pesados. ujú. Bien, bien, yo lo que sí no he de ser tan estricto en el asunto del proyecto, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo hagan una tesis, ¿sí? Aunque sea un proyecto sencillito, pequeño, como digo, no les digo que sea su proyecto de 100 hojas, ¿no? Con que sea algo concreto, que se vea lo que han trabajado, no hay ningún problema. ¿Sí? Yo en eso no he de ser demasiado exigente, no voy a ser exigente en ese sentido. Entonces, bajo esto, más bien traten ustedes de hacer un proyecto liviano, lo que se puede decir entre comillas. No necesito un proyecto a la perfección. Hay tesis de esto en administración de empresas, lo que estamos aquí haciendo, ellos suelen hacer tesis y tesis que demoran a veces varios meses y dedicados solamente a la realización de ese proyecto de investigación. ¿Sí? No queremos tampoco acá expertos en evaluación de proyectos, pero al menos que tengan una idea, ¿no? Porque esto les puede ayudar muchísimo a futuro en el desarrollo de algún emprendimiento. Ojalá de aquí salgan cuantos emprendedores y esta parte les sirva de apoyo en su emprendimiento, ¿no? Eso es la, lo que se tiene como idea y lo que se piensa aplicar. Disculpe, ¿no podría ser un trabajo concreto para, o sea, donde podamos, eh, donde sea más concreto y sea más cortito para nosotros, donde podemos aprender más? A ver, ¿cuál sería la propuesta? A ver, les gustaría escuchar a ustedes para ver. O sea, o sea, un trabajo con ciertos, O o que sea, usted un a lo trabajo mejor nos puntual. dé un tema, ingeniero, para realizar el análisis. A ver, verán, se me ocurre algo que podría parecer un poco más de los grupos que tiene, no sé, bueno, alguien que ya tenga avanzado su trabajo, algún grupo que en su plan de negocios que ya tenga, no sé, avanzado un 50, 60, 70% o esté por terminar, lo puede entregar, o sea, eso no habría ningún inconveniente, ¿no? El- lo que podría hacer más bien es el, por partes, ¿no? Por capítulos podríamos hacer. Es decir, que entre tres grupos o cuatro grupos, un grupo haga solo el estudio de mercado, ¿sí? Un grupo. El siguiente grupo haga el estudio técnico. El siguiente haga el estudio el financiero, ¿sí? Así, por ejemplo, podría ser, no sé, ¿cuál es la opinión de ustedes? Inge, disculpe, y digamos para todo eso, usted nos pondría ya los ejemplos en concreto para nosotros tabular todos esos datos que nos dé. Claro, ahí tendrían que coordinar entre una que sea el mismo proyecto, ¿no? Si tres grupos, en este caso ya no sería
un solo grupo haciendo todo el plan de negocios, sino más bien serían tres grupos diferentes, cada uno de ellos enfocado a un capítulo diferente. Como digo, por ejemplo, uno podría ser el estudio de mercado, el otro el estudio técnico, pero para ello tendrían que ponerse de acuerdo entre estos tres o cuatro grupos. Porque si el uno desea hacer el estudio de, no sé, del azúcar, el otro de arroz, ahí ya no compagina, no están alineados los proyectos. Podríamos dialogarlo para después avisarlo. Eso podría ser una alternativa, ¿no? Como digo, que quede claro, si algún grupo ya tiene avanzado su plan de negocios, ya tiene el 60, 70, 80%, ya más bien vale que lo termine, ¿no? No voy a ser muy estricto en querer que sea como una tesis, ¿no? Como digo, eso a veces lo hacen en varios meses. Entonces, en ese sentido sí habrá una flexibilidad. Pero más que nada si nosotros es así, traten de conversar entre los... Sí, a ver, alguien parece que decía algo. Sí, le escucho. ingeniero, o sea, más que nada es nuestro primer proyecto que va destinado prioritariamente al tema de lo económico. Entonces casi no tenemos mucha habilidad en eso, entonces nos dificulta a veces ver esto de los temas de la probabilidad de los consumos. Entonces es como un camino amplio del que no estamos muy especializados, entonces nos hace bien largos. No sabemos por dónde comenzar y todo eso. Sin contar, claro, con las clases que hemos tenido. Ya, pero por eso ahora si un grupo decide hacer solo estudio de mercado, ya se le hace más sencillo, puede dedicar más tiempo, ¿no? Ingeniero, Sí. yo tal vez, es que nosotros somos como que un poco más técnicos, nosotros creo que a lo largo de la carrera nos hemos dedicado más a ser un poco técnicos. Yo tengo una propuesta, no sé si le agrade. Por ejemplo, Ujú. la mayoría de proyectos que estamos generando, pues son que alguien nos contrata, por así decirlo, y nosotros le brindamos un servicio de evaluar los equipos que se va a instalar y hacerle como el presupuesto y ver si le sale rentable o no. O sea, cosas sencillas. Por ejemplo, él nos dice que le instalemos algo, qué sé yo, para generar energía, nosotros le vemos los equipos, la demanda que él tenga, le hacemos una tablita de lo que se va a gastar y el tiempo en el que él recupera el dinero en base al TIR. Entonces, no sé, algo un poco así tal vez también podría funcionar. Eso es demasiado sencillo. En las tesis, mire que yo varias veces he comentado y criticado esto, ¿no? En las tesis ponen análisis técnico-económico. ¿Y cuál es el análisis económico? Si hacen para instalar paneles fotovoltaicos, considerar el precio del panel más los conductores, más ¿cómo es para cambiar de corriente continua, el invertidor de corriente continua a corriente alterna, hacer un listado de precios y poner el total? O sea, eso yo no considero que es estudio económico, ¿no? Un estudio económico. Lo básico es esto que hemos visto, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, que eso en todo proyecto va. ¿Sí? Nosotros los técnicos, yo como de técnico también, he trabajado cerca de 30 años en la empresa eléctrica, muchos de los proyectos he tenido que revisar ese tipo de cosas y decir aquí está bien o esto está mal. Entonces, es necesario que también los técnicos, aunque no seamos expertos en eso, pero que también tengamos criterios buenos y adecuados sobre lo que es la parte financiera, ¿no? Y eso es una de las debilidades justamente que los técnicos a veces tenemos de nuestra formación. Pero como les digo, yo lo que les propongo más bien sería eso, ¿no? El tratar de ver de un proyecto, más bien repartir en grupos, con eso se aliviana el trabajo. Un grupo que antes tenía que hacer todo el estudio de mercado técnico y todo eso, ahora solamente se dedica, por ejemplo, a hacer
Un grupo la parte del estudio de mercado, otro grupo el estudio técnico, otro el financiero. Entonces ahí se les disminuye la carga y de buena manera, ¿no? En ese caso la disminución. Sí, estaríamos de acuerdo. Ujú, sí, sí. Así está contemplado la nueva disposiciones, ¿no? Esto aprobado por el organismo superior de la universidad, del órgano colegiado superior. Ajá. No, si desean hacer algún otro trabajo, o sea, yo lo que les propongo es porque me están diciendo que no tienen tiempo, ¿no? Para hacer el trabajo. Ujú. Pero si desean algo que se les incluya esto, podría pensarse adicionalmente, ¿sí? No sea hacer alguna situación, algo que presenten por capítulos, posiblemente podría ser, ¿no? Habría que pensar un poquito más. Por ejemplo, así mismo como lo habíamos visto en los diferentes, a ver, vamos a ver aquí, que nomás contiene este. Tenemos el estudio de mercado, el estudio técnico, estudio económico, evaluación económica, que es la parte financiera, ¿no? Análisis y administración del riesgo, evaluación de proyectos en el centro de cómputo, que es una aplicación. Eso es lo que trae aquí el libro, ¿no? Que es el mismo que lo tienen ustedes. Podríamos pensar tal vez en algo de esto, ¿no? En hacer otro asunto adicional. Como digo, yo lo que les decía, esto es por el asunto del tiempo que ustedes mismos mencionan, que dice que no tiene mucho tiempo, que los profesores les han enviado trabajos y por eso desde el inicio, recordarán ustedes, les dije, avance. Eso es común, siempre pasa. Una semana antes, 2 semanas antes, los profesores les mandan trabajos y son los trabajos finales. Entonces, ahí es cuando se complica, ¿no? Para ustedes. Bueno, no sé, como digo, si es otro trabajo, si hay el acuerdo de la gran mayoría, no habría, yo podría pensar un poquito, ver ver algo y con eso. En ese caso, ingeniero, si le estamos pidiendo que nos reduzca un poco el proyecto, creo que no está concuerdo el aumentar otro trabajo, más bien, no sé, alguna prueba, hacerla valer como trabajo. Podríamos ver una prueba final que valga sobre el 60%, darle algún valor, ¿no? Aunque eso algún momento podrían observarme, ¿no? Alguien podría observar, decir, eso es prueba y no es trabajo, ¿no? Bueno, hagamos lo siguiente. Verán, ustedes tienen grupos ya, ¿sí? Tienen grupos. Quisiera que tienen mi correo. Yo les voy a poner el correo electrónico en WhatsApp, recordándoles, para que me hagan conocer los grupos, cuáles serían los grupos que tienen avanzado el trabajo, el plan de negocio y que lo van a entregar ya de lo que se ha venido hasta ahora trabajando. ¿Sí? De ahí asimismo ver cuáles serían los grupos
que entre 2 o 3 grupos tomarían un solo plan de negocios. Para en base a eso tener una idea, también saber cómo están, ¿no? Porque pues, digamos que qué tal si la mayoría ya está por terminar el trabajo y solamente por ahí queda 1 o 2 grupos que ha tenido algún retraso, que no tiene un avance, un alto porcentaje de avance. ¿Sí? ¿Qué les parece si más bien hacemos así, como digo, para tener una idea de cómo está en la gran mayoría, que me hagan conocer el nivel de avance y cuál sería hacia dónde quisieran ir a hacer este trabajo, un plan de negocios entre varios grupos, o alguien que puede ser que diga, no, yo no tengo nada, tengo 0, no he hecho hasta ahora absolutamente nada. Entonces, para al menos ahí ver cómo están y qué se puede hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hagamos un diagnóstico, ¿no? Lo que se suele siempre hacer, un diagnóstico de ver de cómo estamos en los trabajos hasta este momento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces yo les pongo ya casi enseguida mi correo electrónico, ¿no? Para que me hagan conocer, como digo, por grupos que me hagan conocer a ver cómo está, ¿sí? Bueno, entonces con esto, a ver, hoy es martes, nos estaríamos viendo mañana miércoles. Ojalá si puedan hoy en la tarde, noche, pasarme esto para mañana mismo conversar un poquito y ver qué solución tomamos sobre el trabajo final. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya, ok, muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿no? Cuídense mucho, tengan una buena tarde. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ¿no? Hasta luego.